Bienvenido a nuestro canal. Hola, es bueno tenerte de vuelta. ¿Sabías que las pequeñas acciones que haces tienen un gran impacto en la vida de otra persona? Esto es totalmente cierto, pues muchas veces no conocemos la historia de los demás, y la situación en la que se encuentran. Y esto lo sabía la protagonista de la historia de hoy cuando sin pensarlo decide tenderle la mano a un mendigo que pedía ayuda en la calle. Entérate de más aquí. Shelby Lynn Henry es una mujer estadounidense, de Carolina del Norte, que trabaja como agente inmobiliaria. Hace algún tiempo, Shelby conoció a un mendigo en la calle e inmediatamente sintió la necesidad de ayudarlo. Esto es algo inusual para Shelby, pues ella no suele dar dinero a la gente en la calle, pero ese día no solo decidió darle dinero sino que también le entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. Tras algunos meses, Shelby un día recibe una llamada, siendo en ese momento que se dio cuenta que el mendigo que ayudó ese día no era realmente quien pensaba. En enero de ese año, mientras estaba en mi auto y esperaba que el semáforo se pusiera verde, noté que un hombre sostenía un cartel que decía, "Necesito un poco de ayuda. Te lo compensaré en el futuro", dice Shelby. Por lo que se detuvo junto a él y le dijo que normalmente solo daba comida, pero ese día hizo una excepción y le entregó 3 billetes enrollados, con su tarjeta de presentación y dijo que era por si algún día necesitaba encontrar un lugar para vivir, él se pondría en contacto con ella. Shelby dice que dado que el cartel que sostenía el hombre solo decía que necesitaba ayuda, no estaba segura de si realmente era un mendigo o si solo estaba pasando por un mal momento y por eso pidió ayuda. Shelby dice que no le preguntó el nombre del hombre, pero recordaba perfectamente su rostro. Ella recordaba todo. El hombre tenía ropa muy fina y ese día hacía demasiado frío. También dice que recuerda que el hombre tenía un par de mantas, pero en lugar de usarlas para cubrirse del frío, las usaba para envolver a su perro. Recuerdo cómo vi en sus ojos que estaba avergonzado cuando le di el dinero. Solo podía orar por él y alejarme lentamente, dice Shelby. Ella estaba en el trabajo una tarde cuando recibió una llamada de un hombre que quería ver una de las casas que ella estaba ofreciendo y que quería hablar con ella. Por lo que acordaron reunirse y Shelby fue al lugar pautado. Cuando llegó, sus ojos se posaron en un perro que se asomaba por la ventana del auto que se veía muy feliz, y luego salió un hombre del vehículo. Fue en ese momento que lo supo era el mismo hombre al que Shelby le había dado dinero meses atrás, solo que vestía de manera diferente, llevaba camisa, pantalones nuevos y unas botas muy limpias. El primer pensamiento de Shelby fue que el hombre la había engañado ese día, diciendo que necesitaba dinero y vistiendo ropa vieja. Pero luego se dio cuenta de que no era así. La reconoció tal como ella lo había reconocido a él. Con la mano extendida y los ojos llenos de lágrimas, le entregó a Shelby 3 billetes doblados, envueltos alrededor de su tarjeta de presentación. Y el hombre le explicó a Shelby que su ex esposa se había llevado todo lo que tenía excepto el perro. Ese día no necesitaba cosas, solo ayuda. El hombre era ingeniero y ahora había conseguido un nuevo trabajo, tenía un auto nuevo, su perro feliz y una vida completamente nueva. Le dijo que un amigo estaba buscando una casa para vivir y que era su turno de devolver el favor, tal como había escrito en el cartel. Ese día Shelby aprendió que nunca se sabe lo que está pasando en la vida de los demás, y que puede ser muy fácil juzgar por las apariencias, sin conocer las circunstancias, pero que es mejor ayudar si está en tu poder y la vida te recompensará, o sorprenderá. Ahora dime, ¿qué te pareció esta conmovedora historia? Déjanos tu comentario.